Hola chicas, hola chicos, arrancamos con una nueva unidad. Esta vez vamos a ver la unidad de sistemas de ecuaciones y para ello ya hemos visto los contenidos y los conceptos de matrices y determinantes que van a ser fundamentales para poder entender bien esta unidad. Vamos a por ello. En esta unidad vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver una pequeña introducción sobre qué son los sistemas de ecuaciones lineales. A continuación vamos a ver la definición de ecuación lineal. Después vamos a adentrarnos más profundamente en el concepto de sistemas de ecuaciones lineales. Después veremos notaciones, dos tipos de notaciones, notación matricial y la expresión vectorial de un sistema de ecuaciones. A continuación, criterios de equivalencia de sistemas de ecuaciones, tipos de sistemas de ecuaciones, qué es un sistema de ecuaciones escalonado. Veremos los métodos de Gauss, matriz inversa y la regla de Cramer para el desarrollo y la resolución de sistemas de ecuaciones y también veremos el teorema de Rosset-Frobenius que nos ayudará a saber cuántas soluciones pueden tener los distintos sistemas. Por último, veremos un método matricial sobre resolución de sistemas. Bien, cuando se nos plantea un sistema, lo primero que tenemos que ser capaces es de saber qué es lo importante realmente de ese sistema. ¿En ese sistema es importante si yo en lugar de aquí una X tengo una A? No, ¿verdad? No parece importante qué tipo de incógnitas tengamos. ¿Qué es lo importante entonces en este sistema? Lo importante es, efectivamente, lo que acompaña a nuestras incógnitas. Y eso tiene un nombre y se llama coeficientes. Los coeficientes son la parte importante de nuestros sistemas de ecuaciones. Y como veis, los podemos poner en forma matricial de esta manera que veis aquí. Y que veremos más adelante y practicaremos con ejemplos sobre cómo identificarlos. ¿Todos los sistemas tienen solución? ¿Qué pensáis? ¿Tienen todos los sistemas solución? Por ejemplo, si nosotros nos plantean este sistema, efectivamente tenemos dos rectas, ya sabéis que son dos funciones, que dependen de dos variables en este caso, y que en este caso, pues sí, tiene una solución. Es el punto en el que se cortan. Las rectas se cortan en el punto 2 menos 1. Este sistema tiene una única solución, puesto que se cortan en dicho punto. Se dice que es un sistema compatible determinado. Sin embargo, si nos diesen este sistema, como veis, en este sistema, al representar las dos rectas, las dos funciones que nos dan, ambas van a ser coincidentes. Eso es porque, si os fijáis, si a esta de aquí la multiplicamos por 2, obtenemos la de abajo. Y cuando son proporcionales, siempre nos van a dar rectas coincidentes. Al ser las dos rectas coincidentes, el sistema tiene infinitas soluciones, porque elijamos el punto que elijamos, siempre pertenece a las dos rectas. Por lo tanto, el sistema es compatible indeterminado y tiene infinitas soluciones. Pero también nos pueden dar este sistema de aquí. Fijaos aquí. Si os fijáis, estos dos coeficientes, si los multiplicamos por 2, obtenemos lo de abajo. Sin embargo, en esta ocasión, los términos independientes no tienen ninguna relación entre sí. Cuando eso pasa, lo que obtenemos son rectas paralelas. Las rectas, cuando son paralelas, no se cortan en ningún punto y por tanto el sistema carece de solución. El sistema es incompatible. Luego podemos concluir que no todos los sistemas tienen solución y de tenerla no siempre tienen una única solución. Veamos ahora el concepto de ecuación lineal. Una ecuación lineal con n incógnitas, es decir, un número indeterminado n, es cualquier expresión del siguiente tipo. Como veis, aquí tenemos la expresión con los coeficientes, que son los a sub i, es decir, a1, a2, a3, a20, a n. Después, estos coeficientes acompañan a cada una de nuestras incógnitas. Alguno de los coeficientes puede ser 0. Y por último tenemos los términos, en este caso el término independiente, que normalmente por lo general lo ponemos al otro lado del igual, es decir, en el segundo miembro de la ecuación. Una solución de una ecuación lineal es cualquier conjunto de n números reales que verifica la ecuación, y a esta se la denomina solución de la ecuación.
Dos o más ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. Una ecuación lineal es homogénea si el término independiente es nulo, es decir, si b es igual a 0. Por lo tanto, solamente tendríamos los coeficientes acompañando las incógnitas, sumando o restando, igualadas a 0, en el caso de que sea una ecuación lineal homogénea. Entonces, ¿qué es ahora un sistema de ecuaciones lineales? Pues efectivamente, va a ser un conjunto de ecuaciones lineales. Es decir, un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas se escribe de la siguiente manera. Y como veis, lo vamos a tener como las matrices. Es decir, las incógnitas van a estar numeradas de la 1 a la n, es decir, n incógnitas. Y a continuación vamos a tener coeficientes. Pero ahora los coeficientes no van a ser solamente A1 por X1, sino que como tenemos muchas ecuaciones, vamos a tener que distinguirlos. El coeficiente 1 de la ecuación de la incógnita 1. Y entonces, si tenemos el coeficiente que acompaña a la incógnita 1 de la primera ecuación, como veis, lo tenemos designado por A11, es decir, primera ecuación, primera incógnita. Y si nos fijamos, se va a designar exactamente igual que para las matrices. A11, A21, A13, A12, perdón, A13, A1n, 1 porque es la primera ecuación, la primera fila, y luego cada uno de los segundos subíndices nos indican la incógnita a la que acompaña. Es decir, primero filas y luego columnas, las incógnitas. Y por lo tanto nos quedará un sistema de ecuaciones lineales que bien podemos identificar con una matriz, tal y como lo hacíamos en los temas anteriores. Y por lo tanto designaremos los elementos de la primera fila por A1 primera columna, A1 segunda columna, y así hasta el elemento A1 de primera fila, enésima columna. Y por último, los términos independientes. La siguiente fila será segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, y así hasta la enésima columna. Y también tendremos el término independiente. Y así sucesivamente hasta tener la fila, la ecuación número m, que acompaña a la incógnita n, fila m, primera, fila m, segunda. Y por último, el término independiente de la fila m, o ecuación m. Bien, ¿y qué es una solución del sistema? Es un conjunto ordenado de números reales, tales que al sustituir su valor por las incógnitas, satisfacen las m ecuaciones, es decir, la solución va a cumplir cada una de las ecuaciones. No vale que cumpla con una ecuación y con el resto no, o con dos y con el resto no. Tiene que cumplir todas. Aquí os pongo un ejemplo, que aunque no lo resolvamos, si nos dan un ejemplo, si nos dan un sistema de ecuaciones, en este caso tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones lineales. Por lo tanto, si lo resolviésemos nos daría la solución 3, 10, 8, es decir, x vale 3, y valdría 10 y z valdría 8. Y siempre se designa de esta manera la solución. Y como os anticipaba anteriormente, vamos a poder expresar nuestro sistema de ecuaciones mediante matrices. Vamos a poder poner en una primera matriz la matriz de coeficientes, que multiplica a una matriz de incógnitas y que es igual a una matriz de términos independientes. Fijaos, y me diréis, profe, pero aquí, en esta matriz de coeficientes, no aparecen las incógnitas. Ya, pero fijaos lo que pasaría. Fijaos que aquí, en este ejemplo que os voy a dar, tenemos la matriz de coeficientes, y la matriz de incógnitas, las incógnitas. Entonces, ¿cómo multiplicábamos matrices? Las matrices primero teníamos que comprobar que se podían multiplicar, ¿no?
Y entonces nosotros lo que hacíamos era decir, esta es una matriz de 3 por 3 que va a multiplicar una matriz de ¿cuántas filas? 3 por 1. Como estos dos son iguales, lo podemos hacer. Y nos va a quedar una matriz de 3 por 1, es decir, 3 filas y una única columna. Vamos a ver cómo va a ir quedando. Si recordáis, se multiplicaba fila por columna y se sumaba. Nos va a quedar una matriz de 3 por 1, por lo tanto, dejamos los huecos, como ya sabéis, como ya hacíamos, 3 filas, una columna, ¿vale? Entonces, a ver qué nos queda en la primera fila. Multiplicamos este por cada uno de estos y sumamos A1, 1 por x1 más A1, 2 por x2 más A1, 3 por x3. Y ya tenemos la primera fila, que si os fijáis es exactamente la primera ecuación, ¿no? El coeficiente que acompaña a la primera incógnita, a la segunda incógnita y a la tercera incógnita. Vamos a ver con la segunda fila. Si multiplicamos segunda fila otra vez por la columna de la matriz de incógnitas, A2, 1 por x1, A2, 2 por x2 y A2, 3 por x3. Y vamos con la tercera. A3, 1 por x1 más A3, 2 por x2 y más A3, 3 por x3. Y como veis, ya nos han quedado las ecuaciones. Son exactamente las ecuaciones que solo faltaría igualarlas a los términos independientes. Y por eso podemos expresar los sistemas de ecuaciones en forma matricial. Vamos a practicar ahora con un ejemplo. Si nos dan este sistema de aquí y nos piden obtener la matriz de coeficientes, simplemente tendremos que fijarnos en los coeficientes que acompañan a cada una de nuestras incógnitas. En este caso, nuestras incógnitas o nuestra matriz de incógnitas sería x y z, ¿verdad? Porque son nuestras tres incógnitas, las tres incógnitas del sistema. Entonces tenemos que ir viendo qué coeficientes acompañan a cada una de las incógnitas en cada ecuación. Entonces, si os fijáis, cuando no tenemos ningún número, ya sabemos que es como si fuese un 1 por, ¿verdad? Porque solo tenemos una. Luego tenemos 1 acompañando a la x, 1 acompañando a la y y menos 1 acompañando a la z. Pues ahí tenemos nuestra primera fila de la matriz de coeficientes. Vamos a ver la segunda. Y nos vamos fijando en la segunda ecuación o segunda fila los coeficientes que acompañan a nuestras incógnitas, que serían menos 1, menos 2, ¿tenéis? Y 3. Y ya nos fijamos en la última fila, que serían 2, menos 3 y 3. Y como veis, esta sería la matriz de coeficientes. Recordad, en la matriz de coeficientes no incluimos los términos independientes. No los incluimos. ¿Dónde se incluyen los términos independientes? En la matriz ampliada, la que se conoce por matriz ampliada. Entonces vamos a ver qué es la matriz ampliada. La matriz ampliada va a ser la matriz de coeficientes con la columna de los términos independientes. Y los términos independientes siempre se ponen con el signo que tendrían en el segundo miembro. Es decir, si a mí me dan la ecuación así, que es lo mismo, ¿verdad? Esta es la misma que esta, porque el 5 simplemente lo he colocado en el primer miembro, no podría poner aquí un menos 5, ¿de acuerdo? Tendría que tener en cuenta que este 5 en el segundo miembro sería positivo, ¿de acuerdo? O sea, siempre, siempre, siempre esta matriz va a ser suponiendo que los tenemos en el segundo miembro de la ecuación, siempre. ¿Vale? Es muy importante. Vamos a hacer un par de ejemplos. Tenemos que encontrar la matriz de coeficientes y la matriz ampliada de estos dos sistemas. Vamos con el primero. Fijaos, es muy sencillo. Primero nos fijamos en la matriz de coeficientes. ¿A quién acompaña en la primera ecuación? ¿Quiénes acompañan a las incógnitas, que son x e y? Pues acompaña 3ax y menos 2. Y luego
En la segunda ecuación tendríamos 1 y 3. Y esta es nuestra matriz de coeficientes. ¿De acuerdo? Coeficientes, que es una matriz 2 por 2. Ahora, para hacer nuestra matriz ampliada, ¿vale? Tendríamos que colocar nuestra matriz de coeficientes y al lado esta raya la hacemos simplemente para ahora que estamos explicando, pero no es necesario hacerla. Si a vosotros sirve para organizaros, perfecto, pero no es necesario hacerla. Y entonces colocamos nuestros términos independientes. Insisto en que lo podemos hacer porque lo tenemos a este lado del igual, que es muy importante, ¿vale? Y por eso lo colocamos con el signo que tienen. Muy bien, vamos a hacer la siguiente. Pues la matriz de coeficientes sería tan sencillo como ir apuntando los coeficientes que acompañan a nuestras incógnitas. ¡Uy! Llegamos aquí. Y, profe, es que no hay ninguna z, no hay z. Pues, ¿quién acompaña la z? Un 0, efectivamente. Un 0, cuando no tenemos incógnita, es como si estuviese multiplicándola por 0. Por lo tanto, lo ponemos. Es muy importante que la matriz sí tenga todos sus elementos, incluso aunque estos sean iguales a 0. Y ya terminamos con nuestra última ecuación. Ya tenemos la matriz de coeficientes. Vamos a ver la matriz ampliada. La matriz ampliada sería nuestra matriz de coeficientes, que ya la tenemos perfectamente hecha y entendida, y separadito con una raya hipotética, colocamos nuestros términos independientes. Y aquí también lo tenéis resuelto. Como ya anticipamos al principio de la notación matricial, sabemos que podemos expresar cualquier sistema de ecuaciones lineales en forma matricial de esta manera. A, es decir, la matriz de coeficientes, que es A, por X es igual a la matriz de términos independientes. Es decir, este esquemita lo podéis tener siempre en mente, ¿de acuerdo? A va a ser nuestra matriz de coeficientes y va a ser una matriz de dimensiones m por n, es decir, m filas, que son las ecuaciones, ¿vale? El número de ecuaciones es m, y n columnas, y las columnas son las incógnitas. Incógnitas, es decir, si tenemos 3 incógnitas, pues habrá 3 columnas, ¿vale? Después tenemos la matriz de incógnitas, es decir, X. X es la matriz de incógnitas. Y en esa matriz vamos a tener n filas y una sola columna. Y n va a ser el número de incógnitas, como decíamos, ¿vale? N es el número de incógnitas. Si tengo 3 incógnitas, X y Z, pues voy a tener 3 filas y una sola columna. Y luego tenemos la matriz B, que es la matriz de términos independientes, que va a tener unas dimensiones de m por 1, es decir, m filas, el número de incógnitas, por una sola columna. Y lo que es muy importante, siempre, 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 recordad, como se están multiplicando A y X, estamos multiplicando estas dos matrices, m por n está multiplicando n por 1. Pues esto ya sabemos que n tiene que ser igual. Y nos queda, como ya sabíamos, una matriz de m por 1, efectivamente. Nos queda B. ¿De acuerdo? Es por eso. Así que así queda demostrado. Aquí yo puedo tener 5 filas y aquí solamente 3. Porque lo importante es que coincida en las columnas de A con las filas de X. ¿Sí? Y así lo podemos multiplicar perfectamente. Supongamos que nos piden que escribamos de forma matricial el siguiente sistema. Bien, pues lo primero que vamos a hacer para tener un poquito de orden en la cabeza es pensar cuántas ecuaciones tengo. Tengo 3 ecuaciones. Es decir, m es igual a 3. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo 3 incógnitas. Es decir, n también es igual a 3. ¿Vale? Como A, la matriz A era de dimensiones m por n, ¿verdad? Esto nos lo sabemos, que lo tenemos aquí. Bien, pues como es m por n, va a ser de dimensiones 3 por 3, ¿no? Porque m, el número de ecuaciones es 3 y n, el número de incógnitas también es 3, ¿vale? Entonces, va a ser 3 por 3.
Y ahora ya podemos saber cómo iba a ser, ¿no? Esto ya lo sabíamos. Simplemente tenemos que fijarnos en los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Y esto ya lo sabíamos hacer, simplemente nos íbamos fijando en los coeficientes que acompañaban a nuestras incógnitas. 2, menos 3, 4, 5, menos 1. Aquí, como no tengo nada, que era un 0, 2, 1 y menos 1. Ya la tengo. Y es efectivamente dimensiones 3 por 3. Vamos ahora con X. A ver, la matriz X yo sabía que era de dimensiones n por 1, es decir, el número de incógnitas por una sola columna. Luego se me va a quedar en 3 por 1. 3 filas, una columna. En este caso las incógnitas son X, Y y Z. Pues ya la tenemos. Y por último tenemos que identificar cuál sería la matriz de términos independientes. La matriz de términos independientes sabíamos que era m por 1. Y como m también es 3, pues me va a quedar 3 por 1. Entonces me va a quedar 0, 3, 3. Recordad que siempre tiene que ser los términos estando en el segundo miembro. Ya tenemos las 3. Ahora tenemos que construir esta ecuación. A por X es igual a B. Y aquí lo tenemos. Las colocamos una delante de la otra y es igual a B. Recordad que no podemos alterar el orden. Es decir, no podemos poner X por A. ¿De acuerdo? Eso no lo podemos hacer. Tenemos que hacer A por X. Siempre en este orden. Y ya lo tenemos en forma matricial. Otra forma de notar, es decir, de escribir o expresar los sistemas de ecuaciones es mediante la expresión vectorial. Simplemente tenéis que conocerla. No es muy difícil, ya lo vais a ver. La expresión vectorial se forma con cada una de las incógnitas, que os las voy a marcar aquí en morado, x1, x2, xn, multiplicadas por un vector. Y el vector va a ir de la forma siguiente. Es decir, el vector, que os lo denoto en verde, va a ser una columna, una sola columna, seguida de todos los coeficientes de todas las ecuaciones, con los coeficientes de la primera incógnita, ¿vale? La segunda incógnita, toda una columna, todos los coeficientes que la acompañan. Y así hasta la última. Y todo ello igualado a un vector que es la columna de términos independientes. Veámoslo sobre un ejemplo. Primero nos fijamos en qué incógnitas tenemos. Las incógnitas que vamos a tener son X, Y y Z. Luego, en la forma vectorial vamos a tener algo como X multiplicado por el vector de sus coeficientes, más Y multiplicado por sus coeficientes, más Z multiplicado por sus coeficientes. Y todo ello igualado a los términos independientes. Pues vamos a ir identificándolos. A ver, ¿quiénes acompañan a X? Pues a X lo acompaña un 2 en primer lugar, un 5 y un 2. Como veis, ya lo tenemos. Vamos a ver a quién acompaña a Y. Un menos 3, menos 1 y 1. ¿Y a Z quién la acompaña? Pues 4, 0, que lo tenemos que poner, y menos 1. Y por último escribimos los términos independientes. Los términos independientes son de nuevo 0, 3, 3. Y ya tendríamos la expresión vectorial de nuestro sistema de ecuaciones, que como veis lo tenéis aquí también escrito. Una vez ya sabemos notar sistemas de ecuaciones tanto matricialmente como vectorialmente, aunque insisto en que en este tema la parte más importante va a ser la notación matricial, podemos ver qué criterios hay de equivalencia de sistemas de ecuaciones. Es decir, cuándo dos sistemas de ecuaciones son equivalentes. Recordad que equivalentes significaba tener las mismas soluciones. ¿De acuerdo? Las mismas soluciones. Entonces vamos a ver qué criterios hay. 1. Si en un sistema una ecuación se multiplica o divide por una constante, el sistema resultante es equivalente. Es decir, que podemos multiplicar o dividir por una constante, un escalar, y el sistema va a seguir teniendo las mismas ecuaciones. Si en un sistema a una ecuación se le suma o se le resta una combinación lineal
de ecuaciones, el sistema resultante es equivalente. Y en este punto es muy importante que no podemos multiplicar por 0 la ecuación que sustituimos por la combinación lineal. Es decir, va a ser esa ecuación más 3 veces la primera, menos 2 veces la segunda, lo que queramos, pero esa ecuación tiene que aparecer multiplicada por el número que queramos, excepto por 0. 3. En un sistema podemos suprimir una ecuación que es combinación lineal de otras ecuaciones y el sistema resultante es equivalente. Es decir, cuando tenemos una ecuación que es proporcional o si la tercera ecuación es la suma de la primera y 2 veces la segunda, entonces sí podemos prescindir de esa ecuación, porque es proporcional a una combinación lineal de otras ecuaciones. Y por último, podemos cambiar el orden de las ecuaciones o de las incógnitas, como queramos. Podemos cambiarlo. Ahora, eso sí, si lo cambiamos en la primera fila la incógnita x1 por la x2, el coeficiente la acompaña y cambia en todas las ecuaciones, para que sea inteligente tenerlo todo ordenado. Todas estas operaciones os deben ir sonando. Son las llamadas transformaciones elementales, las operaciones que podíamos realizar, por ejemplo, en el conocido como método de Gauss, para poder triangular una matriz. Es decir, que vamos a poder seguir haciendo todas estas transformaciones para poder cambiar un poquito un sistema de manera que obtenemos un sistema mucho más fácil de resolver. Y en definitiva, antes de adentrarnos en los distintos métodos que tenemos para resolver sistemas de ecuaciones, vamos a ver qué tipos de sistemas de ecuaciones nos podemos encontrar, que ya los habíamos anticipado en la introducción de este vídeo. En primer lugar, vamos a distinguir entre dos tipos, los compatibles y los incompatibles. Si el sistema es incompatible, el sistema no tiene solución. Luego ya hemos terminado. Sin embargo, si el sistema es compatible, tenemos dos opciones: que sea determinado, es decir, que tiene una única solución, o que sea indeterminado, es decir, que tenga infinitas soluciones. Y con estos conocimientos ya estamos preparadísimos para poder adentrarnos a resolver sistemas de ecuaciones mediante distintos métodos. Nos vemos en los siguientes vídeos.